Yo era solo una viuda pobre con 5 hijos, sin un centavo en el bolsillo y sin un lugar donde caer muerta. Cuando compré ese tráiler abandonado en medio del bosque de Oaxaca, con mis últimos 80,000 pesos, pensé que había tocado fondo. Pero no tenía idea de lo que me esperaba bajo ese piso podrido. Nadie imaginaba lo que estaba escondido en aquel lugar olvidado por Dios. Un secreto que podría costarnos la vida a todos. Hombres peligrosos, drogas, tortura y un joven dejado para morir que cambiaría nuestro destino para siempre. Lo que pasó después no solo probó mi fe hasta el límite, sino que nos enseñó que a veces la decisión más peligrosa es también la más correcta, y que Dios nunca abandona a quienes eligen la bondad sobre el miedo. Pero antes de contarles cómo terminó todo esto, déjenme llevarlos al principio, al día en que llegamos a ese tráiler y mi vida se dividió en un antes y un después. Porque lo que encontramos bajo esas tablas podridas no fue solo un hombre moribundo, fue una prueba de quiénes éramos realmente cuando nadie nos estaba mirando. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando y déjame saber qué nota le das a esta historia del 0 al 10. Tu opinión significa mucho para mí, porque cada historia que comparto es un pedazo de mi corazón. Mi nombre es Soledad, y cuando miro hacia atrás todavía me pregunto cómo logré sobrevivir a aquellos días. Era 1987, y yo estaba allí, parada en la entrada de aquel bosque oscuro en el interior de Oaxaca, sosteniendo un papel arrugado que decía que aquel tráiler abandonado ahora era mío. 80,000 pesos, todo lo que me quedaba en el mundo entero. Mis 5 hijos estaban detrás de mí, en silencio, mirando aquella estructura de metal oxidado entre los árboles. El viento frío de la tarde soplaba, trayendo el olor a tierra mojada y hojas podridas, y yo sentía el peso de cada decisión que había tomado hasta llegar allí. No fue fácil aceptar que aquello sería nuestro nuevo hogar. Yo había soñado con tantas cosas diferentes para mi familia. Una casa de verdad, con paredes sólidas, un patio donde los niños pudieran jugar sin miedo. Pero la vida tiene una manera de enseñarnos que no siempre conseguimos lo que queremos, sino lo que necesitamos para continuar. Cuando miré a mis hijos, Diego de 12 años, los gemelos Carlos y Miguel de 9, Ana de 7 y la pequeña Rosa de apenas 5, vi en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. Ellos confiaban en mí, creían que su madre tenía un plan, y yo necesitaba creer en eso también, aunque mi corazón estuviera roto en 1000 pedazos. El hombre que me vendió el tráiler me había mirado con lástima cuando cerramos el trato en el pueblo. Era un señor de unos 60 años, con manos callosas y mirada cansada, que dijo que nadie vivía allí desde hacía más de 10 años. «Está muy deteriorado, señora», me advirtió rascándose la barba grisácea. «Pero es suyo por derecho ahora. El documento está en orden». Asentí, apretando el papel contra mi pecho como si fuera un tesoro, porque para mí, en aquel momento, lo era. Era la diferencia entre tener un techo sobre nuestras cabezas o dormir una noche más a la intemperie, expuestos al peligro y a la vergüenza. Mientras caminábamos por el sendero estrecho que llevaba al tráiler, rezaba en silencio. Cada paso se hundía un poco en la tierra húmeda, y el sonido de las ramas quebrándose bajo nuestros pies parecía resonar por todo el bosque. Los árboles eran altos y cerrados, bloqueando casi toda la luz del sol que aún quedaba en aquella tarde. Sentía el frío subiendo por mis piernas, atravesando la tela delgada de mi vestido gastado. No teníamos ropa adecuada para aquel clima, no teníamos casi nada, pero nos teníamos el uno al otro, y yo me aferraba a eso como una tabla de salvación en medio de un océano revuelto. Cuando finalmente llegamos al tráiler, mi corazón se apretó. Era peor de lo que imaginaba. La estructura de metal estaba cubierta de óxido marrón oscuro, con manchas verdes de moho y limo. Las ventanas estaban rotas o agrietadas, con pedazos de vidrio esparcidos por el suelo. La puerta colgaba torcida en las bisagras, medio abierta, revelando un interior sombrío que parecía observarnos. El techo tenía agujeros por donde yo podía ver el cielo comenzando a oscurecerse. Y el olor
Dios mío, el olor a moho, orina de animales y descomposición era tan fuerte que mi hija menor, Rosa, comenzó a llorar y esconder su rostro en mi falda. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí de verdad?», preguntó Ana, su voz pequeña temblando. Ella agarraba fuerte la mano de Diego, que intentaba parecer valiente, pero yo veía el miedo en sus ojos también. Los gemelos estaban callados, observando todo con aquella seriedad que los niños no deberían tener. Me arrodillé frente a ellos, sosteniendo sus caritas sucias de polvo del camino. «Sí, mis amores», respondí, intentando poner fuerza en mi voz. «Va a ser difícil al principio, pero vamos a transformar esto en nuestro hogar, ya verán. Con fe en Dios y trabajo, logramos todo». Pero por dentro estaba aterrorizada. ¿Cómo íbamos a limpiar aquello? ¿Cómo haríamos aquel lugar habitable antes de que cayera la noche completamente? No tenía herramientas, no tenía dinero para comprar nada, no tenía siquiera agua limpia para beber. Todo lo que tenía era coraje y desesperación, una combinación peligrosa que hace que uno haga cosas imposibles. Respiré hondo, sintiendo el aire frío quemar mis pulmones, y me levanté. «Vamos a entrar», dije, más para mí misma que para los niños. «Vamos a ver qué tenemos aquí y empezar a trabajar». Empujé la puerta chirriante, que gimió como si estuviera adolorida, y entré primero. La oscuridad allí dentro era casi completa, y me tomó algunos segundos que mis ojos se acostumbraran. El piso estaba cubierto de hojas secas, ramas, excrementos de animales, y lo que parecía ser ropa vieja podrida. Había un sofá destruido en una esquina, con la espuma amarillenta saltando hacia afuera. Una mesa pequeña estaba volcada de lado, con una de las patas rota. Y al fondo podía ver lo que parecía haber sido un área para dormir, ahora cubierta de manchas oscuras y suciedad que prefería no identificar. «¿Está todo bien, mamá?», la voz de Diego me trajo de vuelta. Él estaba justo detrás de mí, intentando ser el hombrecito de la casa desde que su padre nos dejó. Mi corazón se partió un poco más. Tan joven, y ya cargando tanto peso en sus hombros. «Sí, mi amor», mentí. «Vamos a necesitar ramas secas para hacer una fogata. ¿Tú y los gemelos pueden buscar mientras todavía hay luz? Y Ana, tú te quedas con Rosa aquí afuera, bien cerquita de la puerta, donde yo pueda verlas». Obedecieron sin cuestionar, y yo me quedé allí, sola en aquel espacio que olía a abandono y tristeza. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Aquella sensación extraña de que no estábamos completamente solos. Era como si alguien estuviera observándome desde las sombras, una presencia que no podía explicar. El silencio dentro del tráiler era pesado, diferente del silencio del bosque allá afuera. Era un silencio que respiraba. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. «Es solo cansancio, Soledad», murmuré para mí misma. «Estás exhausta y asustada. Es solo eso». Pero mientras comenzaba a sacar la basura del piso con mis manos desnudas, no podía librarme de aquella sensación de que algo estaba esperando por mí en aquel lugar olvidado por Dios y por los hombres. Todavía recuerdo el día en que todo cambió. Fue un martes por la mañana soleado y caluroso, cuando dos hombres con cascos amarillos aparecieron en la puerta de nuestra pequeña casa alquilada en las afueras del pueblo. «Señora Soledad García», preguntó el más alto quitándose el casco y revelando un rostro joven pero endurecido por el sol. «Lamentamos informarle que su esposo, Roberto García, sufrió un accidente en la obra de construcción esta mañana». Las palabras siguientes fueron un borrón. Caída, andamio, hospital, grave. Mi mundo se detuvo en aquel instante, y yo solo pude asentir mientras mis piernas temblaban bajo mi cuerpo. Roberto murió 3 días después, sin recuperar el conocimiento. 42 años, fuerte como un roble, con manos capaces de construir cualquier cosa, y de repente se fue, así, sin despedirse, sin decirme cómo íbamos a sobrevivir, sin darles un último abrazo a sus hijos. En el funeral, que fue sencillo porque no teníamos dinero para nada elaborado, yo sostuve a Rosa en mis brazos mientras los otros niños lloraban a mi alrededor.
El padre Tomás dijo palabras bonitas sobre el cielo y el descanso eterno, pero yo no podía pensar en nada más que en cómo pagaríamos el alquiler del próximo mes. La culpa me comía por dentro. Mi esposo acababa de ser enterrado y yo ya estaba contando pesos en mi cabeza. La compensación de la empresa constructora llegó 2 semanas después. 50,000 pesos. «Es lo que podemos ofrecer, señora», dijo el hombre del traje gris que vino a entregarme el cheque. Su esposo no tenía seguro de vida adecuado y técnicamente el accidente fue catalogado como negligencia del trabajador. Negligencia, como si Roberto hubiera querido caerse de aquel andamio, como si hubiera elegido dejarnos solos y sin nada. Quise gritar, golpear aquel escritorio, exigir justicia, pero solo firmé los papeles con mano temblorosa y tomé el cheque. 50,000 pesos. Suficiente para enterrar a mi marido y sobrevivir tal vez 2 meses si tenía mucha suerte. Pero la suerte no estaba de nuestro lado. El dueño de la casa que alquilábamos, don Esteban Ruiz, un hombre gordo con bigote espeso y ojos pequeños llenos de codicia, apareció exactamente 1 semana después del funeral. «Señora Soledad», dijo con voz que intentaba sonar compasiva, pero solo sonaba impaciente. «Lamento mucho su pérdida. De verdad que sí. Pero necesito que entienda mi situación. Tengo una familia que vino de Puebla interesada en alquilar esta casa, y están dispuestos a pagar el doble de lo que usted paga. Con su esposo muerto, no veo cómo podrá mantener los pagos mensuales». Me quedé mirándolo sin poder creer lo que oía. «Don Esteban», supliqué, y odio recordar el tono de mi voz, tan desesperado, tan quebrado. «Por favor, deme un poco más de tiempo. Tengo 5 hijos. Puedo buscar trabajo, puedo limpiar casas, lavar ropa, lo que sea. Solo necesito...» Él levantó la mano, interrumpiéndome. «Tiene 2 semanas, señora. Lo siento mucho, pero es negocio, ¿entiende?» Negocio. Mi familia viviendo en la calle era solo negocio para él. Cuando cerró la puerta al salir, me desplomé en el piso de la cocina y lloré como no había llorado ni en el funeral. Los niños me rodearon asustados, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo terrible se avecinaba. Busqué trabajo desesperadamente. Toqué todas las puertas del pueblo. Ofrecí mis servicios como lavandera, cocinera, niñera, limpiadora, pero 1987 no era un buen año en Oaxaca. La economía estaba mal y nadie quería contratar a una viuda con 5 niños que alimentar. «Lo siento, señora, ya tengo ayuda. No puedo pagarle lo que necesita. Tal vez en unos meses vuelva entonces». Respuestas corteses que significaban lo mismo. No. Las 2 semanas pasaron como un suspiro cruel, y cuando don Esteban regresó, yo no tenía el dinero del alquiler. No tenía nada excepto 25,000 pesos de lo que quedaba de la compensación después de pagar deudas y comida. Nos echó un miércoles por la mañana. Sus sobrinos vinieron con él para ayudar. 2 hombres grandes que se pararon con los brazos cruzados mientras nosotros sacábamos nuestras pocas pertenencias a la calle. Todo lo que teníamos cabía en 4 bolsas de tela y 2 cajas de cartón. Ropa, algunos platos, las fotos de Roberto, los juguetes viejos de los niños. Nada de valor, nada que pudiéramos vender. Los vecinos nos miraban desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con alivio de que no les estuviera pasando a ellos. Yo caminaba con la cabeza alta, sosteniendo a Rosa de una mano y una bolsa en la otra, pero por dentro me estaba muriendo de vergüenza y miedo. Fuimos a la iglesia. El padre Tomás, que había sido amable durante el funeral, nos permitió quedarnos en el salón parroquial. «Solo hasta que encuentre algo mejor, hija», dijo con su voz suave y bondadosa. «Dios proveerá». Pasamos 3 semanas durmiendo en el piso de aquel salón frío, sobre cartones que pedimos en el mercado. Los niños hacían sus tareas escolares bajo la luz tenue de las velas, porque no había electricidad en esa parte de la iglesia. Yo cocinaba en una parrilla improvisada afuera, usando leña que los niños recogían. Cada día era una humillación. Depender de la caridad, ver a mis hijos adelgazar porque no había suficiente comida, escuchar sus toses en las noches frías. Pero hasta eso terminó. Una mañana,
El padre Tomás vino con una expresión incómoda en su rostro arrugado. Soledad, comenzó sin mirarme a los ojos. El obispo, bueno, ha habido quejas de algunos feligreses. Dicen que tener a tu familia viviendo aquí no es apropiado, que la iglesia no es un refugio, que... Se detuvo suspirando profundamente. Lo siento muchísimo, hija. Tienes que irte. Te doy 3 días para encontrar otro lugar. Asentí sin llorar, sin decir nada. Ya no me quedaban lágrimas, ya no me quedaba orgullo. Solo me quedaba la determinación feroz de mantener a mis hijos vivos. Fue entonces cuando oí sobre el tráiler en el bosque. Una mujer del mercado, doña Esperanza, me lo mencionó casi al pasar. «Hay un tráiler abandonado en el bosque del norte», dijo mientras pesaba los jitomates que yo estaba comprando con mis últimas monedas. «Dicen que el dueño murió hace años y que su sobrino solo quiere deshacerse de él. 80,000 pesos y es tuyo, con documento oficial. 80,000 pesos. Exactamente lo que me quedaba después de 3 semanas de comprar lo mínimo para sobrevivir. Era como si Dios me estuviera mostrando el camino, aunque fuera un camino oscuro y aterrador, hacia un bosque que todos en el pueblo evitaban. Pero ¿qué opción me quedaba cuando hasta la casa de Dios nos había cerrado sus puertas? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el piso del salón parroquial, mirando el techo agrietado mientras mis hijos dormían apretujados a mi alrededor como cachorros buscando calor. La idea del tráiler en el bosque daba vueltas y vueltas en mi cabeza. 80,000 pesos, todo mi dinero. Si resultaba ser una estafa, si el lugar era completamente inhabitable, si había sido engañada, estaríamos en la calle sin un solo peso, sin ninguna posibilidad de recuperarnos. Pero miré a Diego, que dormía con el ceño fruncido incluso en sueños, cargando preocupaciones que no le correspondían. Miré a los gemelos, tan flacos que podía contar sus costillas. Miré a mis niñas, y supe que tenía que arriesgar. Al día siguiente, muy temprano, dejé a los niños bajo el cuidado de doña Esperanza y tomé el autobús al pueblo de San Martín, donde vivía el sobrino del hombre que había sido dueño del tráiler. El viaje duró casi 2 horas por caminos llenos de baches que hacían que el autobús viejo saltara y crujiera. Iba agarrada de mi bolsa como si mi vida dependiera de ello. Y de hecho, dependía. Dentro llevaba los 80,000 pesos en billetes arrugados, cada uno representando una comida que no comeríamos, una medicina que no compraríamos, una oportunidad que estaba apostando a un solo resultado. San Martín era un pueblo aún más pequeño que el nuestro, con casas de adobe y calles de tierra. Encontré la dirección que doña Esperanza me había dado. Una casa modesta pintada de azul desteñido, con un jardín descuidado lleno de maleza. Toqué la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Un hombre de unos 50 años abrió, con camiseta blanca manchada y pantalones de trabajo. ¿Sí?, preguntó con tono aburrido. «Buenos días, señor. Vengo por el tráiler que tiene en venta, en el bosque». Sus ojos se iluminaron con interés. «Ah, sí. Pase, pase, señora». Adentro, la casa olía a cerveza rancia y cigarrillos. Me senté en el borde de un sofá desgastado, mientras él buscaba unos papeles en un cajón desordenado. «Mi tío Ramón murió hace 12 años», explicó mientras revolvía documentos. «Ese tráiler fue suyo. Lo usaba como refugio de casa, pero se puso viejo y enfermo, y el lugar quedó abandonado. Está en mi nombre ahora porque heredé todo, pero honestamente, señora, es una basura. No he querido ni acercarme en años. Está lleno de bichos, todo podrido. Pero si usted lo quiere, puedo hacerle el traspaso legal por 80,000 pesos. Tragué saliva. ¿Puedo verlo primero? Se rió, un sonido áspero y sin alegría. Señora, está a 2 horas de camino de aquí, en medio del bosque. Si quiere ir a verlo primero, está bien, pero le advierto que el camino es difícil y probablemente se encuentre con animales salvajes. Además, tengo otro comprador interesado que viene mañana y está dispuesto a pagar sin verlo. Mentira. Lo supe por la forma en que evitaba mi mirada. No había otro comprador.
Nadie querría aquel tráiler excepto alguien tan desesperada como yo, pero no estaba en posición de negociar. Necesito ver los documentos que prueban que es suyo legalmente y que puede transferírmelo, dije con voz más firme de lo que me sentía. Pasamos la siguiente hora revisando papeles, certificado de defunción de su tío Ramón, acta de herencia, título de propiedad del tráiler que efectivamente incluía el terreno donde estaba, una pequeña parcela de tierra dentro del bosque que legalmente no pertenecía a nadie más. Todo parecía en orden, aunque los documentos estaban amarillentos y manchados de humedad. «Con esto y 80,000 pesos», dijo el hombre señalando una hoja en blanco. «Le hago un contrato de compraventa que podemos firmar ante notario hoy mismo. Usted se queda con el original, yo me quedo con una copia y el notario certifica todo. Completamente legal». Mi mano temblaba mientras sacaba el dinero de mi bolsa. Vi pasar mi vida entera en aquellos billetes arrugados. Vi el rostro de Roberto el día que nos casamos. Vi a Diego recién nacido. Vi cada momento de felicidad que habíamos tenido cuando éramos una familia completa con un futuro. Y ahora estaba entregando todo lo que quedaba de ese futuro a un extraño por un pedazo de metal oxidado en medio de un bosque. «Quiero ir al notario ahora», dije, «y quiero que me dé instrucciones precisas de cómo llegar al tráiler». Él asintió, tomando el dinero y contándolo rápidamente con dedos hábiles que dejaban claro que esto no era la primera vez que hacía este tipo de negocio. El notario era un hombre mayor con lentes gruesos que trabajaba en una oficina pequeña que olía a papel viejo y tinta. Leyó el contrato en voz alta mientras yo intentaba concentrarme en las palabras, pero mi mente estaba en otra parte. Compraventa de un tráiler marca desconocida, año aproximado 1960, ubicado en coordenadas, siguió y siguió. Al final, firmé con mi nombre completo, Soledad María García Velázquez, y el notario puso su sello oficial. «Felicidades, señora», dijo sin mucha emoción. «Ahora es oficialmente la dueña de una propiedad en el bosque de Oaxaca». Una propiedad. Sonaba mucho mejor de lo que realmente era. Antes de irme, el sobrino me dibujó un mapa tosco en una servilleta. Sale por la carretera principal hacia el norte, pasa el puente viejo, toma el camino de tierra a la izquierda después del kilómetro 15 y sigue hasta que vea un árbol caído grande. Ahí comienza el sendero que lleva al tráiler. Está como a 20 minutos caminando. Miré el mapa intentando memorizar cada detalle. «¿Y hay agua cerca?», pregunté. «Hay un arroyo como a 100 metros del tráiler. El agua está fría pero es limpia. Mi tío la tomaba todo el tiempo y nunca se enfermó». Al menos eso era algo. Agua. Podríamos sobrevivir si teníamos agua. Regresé al pueblo sintiendo un peso enorme en el estómago. Había hecho algo irreversible. No había vuelta atrás. Los 80,000 pesos se habían ido. Y ahora teníamos un tráiler que no había visto, en un lugar que no conocía, sin ninguna garantía de que podríamos hacerlo funcionar. Cuando llegué a la iglesia y les conté a los niños, Diego me miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los de su padre. «¿Estás segura, mamá?». Yo apreté el documento oficial contra mi pecho. «Es lo único que tenemos, mi amor, y lo vamos a hacer funcionar, te lo prometo». Esa noche empacamos nuestras escasas pertenencias por última vez. Doña Esperanza nos regaló algunas velas, fósforos y una olla vieja. «Para que puedan cocinar», dijo con lágrimas en los ojos. «Y que Dios las proteja, hija. Ese bosque, la gente dice que está embrujado. ¿Qué cosas extrañas pasan allí?». Yo sonreí, aunque sus palabras me helaron la sangre. «Los únicos fantasmas que me asustan son los de no tener dónde vivir, doña Esperanza. Lo demás, ya veremos». Pero esa noche, mientras mis hijos dormían su última noche en el salón parroquial, yo me quedé despierta preguntándome en qué nos habíamos metido y si había cometido el error más grande de mi vida al cambiar la relativa seguridad de la mendicidad por la oscuridad absoluta de lo desconocido. La mañana en que partimos hacia el tráiler amaneció gris y fría, con una neblina espesa que hacía que todo pareciera un sueño, o más bien una pesadilla de la que no podía despertar. Nos despedimos del padre Tomás, quien nos dio su bendición con mano temblorosa sobre nuestras cabezas.
Que Dios las acompañe, hijas, murmuró, y vi en sus ojos que no esperaba que sobreviviéramos mucho tiempo. Cargamos nuestras 4 bolsas y 2 cajas y comenzamos el viaje hacia el norte. No teníamos dinero para un taxi o transporte, así que caminamos por la carretera principal mientras algunos autos pasaban levantando polvo que nos hacía toser. Después de 2 horas de caminar con Rosa llorando en mis brazos porque sus piececitos le dolían, un camionero se apiadó de nosotros y nos llevó hasta el kilómetro 15. ¿Van hacia el bosque?, preguntó con curiosidad mientras los niños se apretujaban en la parte de atrás de la camioneta. No es un buen lugar para una familia, señora. Hay historias. Yo le agradecí cortésmente, sin pedirle que continuara. No quería escuchar más historias de fantasmas y desgracias. Ya tenía suficientes propias. Nos dejó exactamente donde el mapa indicaba. Un camino de tierra casi invisible entre los árboles, marcado solo por el árbol caído gigante que el sobrino había mencionado. El sendero era angosto y lleno de raíces que sobresalían del suelo como venas retorcidas. Los árboles a ambos lados eran tan altos y tupidos que apenas dejaban pasar la luz del sol, creando una especie de túnel verde que parecía tragarnos mientras avanzábamos. Diego iba adelante, intentando ser valiente, apartando ramas para que pasáramos. Los gemelos llevaban las cajas, tambaleándose pero sin quejarse. Ana sostenía la mano de Rosa, cantándole bajito canciones que yo solía cantarles cuando eran más pequeñas, y yo iba atrás cargando las bolsas más pesadas, rezando el rosario mentalmente con cada paso. Después de 20 minutos que parecieron horas, lo vimos. El tráiler apareció entre los árboles como un fantasma de metal, una estructura rectangular de unos 8 metros de largo, cubierta casi completamente de óxido marrón y naranja, con parches verdes de musgo y líquenes. Las ventanas que alguna vez tuvieron vidrio, ahora eran solo marcos vacíos o cubiertos con plástico roto que ondeaba con el viento. El techo estaba hundido en varias partes y podía ver agujeros del tamaño de mi puño dejando pasar la luz. Las ruedas habían sido removidas hace mucho tiempo, dejando el tráiler apoyado sobre bloques de cemento desparejos que lo hacían inclinarse ligeramente hacia un lado. «Dios mío», susurré. Y no fue una expresión, sino una verdadera oración. Porque necesitaba toda la ayuda divina posible para convertir aquella cosa en un hogar. Los niños se quedaron quietos, mirando su nuevo hogar, con expresiones que iban desde el horror hasta la resignación. Nadie dijo nada. ¿Qué podían decir? Esto era lo que teníamos. Esto era lo que mis 80,000 pesos habían comprado, un pedazo de basura oxidada en medio de la nada. Pero era nuestro, legalmente, oficialmente, completamente nuestro, y eso tenía que significar algo. Me acerqué primero con pasos cautelosos, como si el tráiler fuera a desmoronarse si lo tocaba. La puerta estaba cerrada, pero la cerradura estaba rota, así que solo tuve que empujar. El sonido que hizo fue horrible. Un chirrido metálico largo y agudo que hizo que pájaros salieran volando de los árboles cercanos. El olor que salió fue peor. Moho, putrefacción, excrementos de animales, todo mezclado en una onda nauseabunda que me hizo retroceder y taparme la nariz. Rosa comenzó a vomitar inmediatamente y Ana la sostuvo mientras yo intentaba respirar por la boca. Saqué el documento oficial de mi bolsillo y lo miré. Allí estaba, con el sello del notario y todo. Contrato de compraventa. Soledad. María García Velázquez, propietaria. 80,000 pesos pagados. No había posibilidad de devolución. No había plan B. Esto era todo. Doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en el lugar más seguro que tenía, el pequeño bolsillo interior de mi vestido contra mi corazón. «Está bien, mis amores», dije con voz que intentaba sonar animada. «Sé que se ve mal ahora, pero vamos a limpiarlo. Vamos a hacerlo bonito. Vamos a convertirlo en nuestro hogar». Diego se acercó y miró por la puerta abierta. Incluso en la penumbra se podía ver que el interior estaba lleno de basura, muebles rotos y quién sabe qué más. «Mamá», dijo con voz tranquila, «voy a necesitar que los gemelos me ayuden a sacar todo esto afuera. Ana puede quedarse con Rosa
mientras tú decides qué guardamos y qué quemamos. Mi corazón se hinchó de orgullo y tristeza. 12 años, solo 12 años, y ya hablaba como un hombre adulto. Gracias, mi amor, susurré, besando su frente. Eres tan fuerte como tu padre. Pasamos el resto de esa tarde sacando basura del tráiler. Bolsas de plástico llenas de quién sabe qué. Latas oxidadas, botellas rotas, ropa podrida que se deshacía al tocarla. Un colchón viejo tan infestado de moho que parecía negro en lugar de blanco. Hicimos una pila grande afuera, y cuando el sol comenzó a ponerse, le prendimos fuego. Las llamas se elevaron altas, consumiendo años de abandono, y nosotros nos quedamos allí mirando, calentándonos con el fuego porque la temperatura había bajado considerablemente. Mañana seguimos limpiando, dije mientras las estrellas comenzaban a aparecer entre las copas de los árboles. Esta noche dormiremos aquí afuera junto al fuego. Nos acurrucamos juntos sobre una manta que habíamos traído, los 6 cuerpos formando un nido humano. Podía oír los sonidos del bosque, lechuzas ululando, ramas crujiendo, algo moviéndose entre los arbustos. Diego mantenía un palo largo cerca, listo para defender a su familia si era necesario. Los gemelos dormían profundamente, exhaustos del viaje y el trabajo. Las niñas se aferraban a mí, y yo, Soledad María García Velázquez, viuda, madre de 5, propietaria de un tráiler oxidado en medio de un bosque embrujado. Yo miraba las estrellas y me preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo parecido a la esperanza, o si este frío, este miedo, esta desesperación, sería todo lo que nos quedaría hasta el final de nuestros días. La primera noche en el bosque fue la más larga de mi vida. Cada sonido me sobresaltaba, el crujir de ramas que podía ser el viento o algo más peligroso, el aullido distante que podía ser un coyote o mi imaginación, el susurro constante de las hojas que sonaba como voces murmurando secretos en la oscuridad. Mantuve a mis hijos cerca de mí, tan cerca que podía sentir sus respiraciones, contar sus latidos. El fuego se fue apagando poco a poco hasta convertirse en brasas rojas que brillaban como ojos en la noche. Cuando finalmente salió el sol, me sentí como si hubiera envejecido 10 años en esas pocas horas. Pero con la luz del día vino algo parecido a la determinación. Miré el tráiler a la luz de la mañana y vi tanto lo que era como lo que podía llegar a ser. Sí, estaba destruido. Sí, olía horrible. Sí, parecía que se caería en pedazos con el próximo viento fuerte. Pero tenía techo, aunque agujereado. Tenía paredes, aunque oxidadas. Tenía espacio, aunque lleno de basura. Y sobre todo, era nuestro. Nadie podía echarnos. Nadie podía decirnos que nos fuéramos. Este pequeño pedazo de tierra en medio del bosque nos pertenecía legalmente, y eso significaba que teníamos una oportunidad. Bueno, mis amores, dije mientras preparaba un desayuno pobre de tortillas frías y agua del arroyo cercano. Hoy vamos a trabajar más duro de lo que han trabajado en sus vidas. Vamos a sacar toda la basura que queda. Vamos a lavar el piso, las paredes, todo lo que se pueda lavar. Vamos a tapar los agujeros del techo con lo que encontremos. Y esta noche dormiremos adentro, en nuestro hogar. Vi dudas en sus caras, especialmente en la pequeña Rosa, que tenía 5 años y no entendía por qué habíamos dejado la ciudad para venir a este lugar horrible. Pero asintieron, confiando en mí una vez más. Diego y los gemelos se encargaron del interior, arrastrando afuera el sofá destrozado que pesaba tanto que tuvieron que hacer pausas cada pocos metros. Ana y yo nos concentramos en las ventanas, quitando los restos de vidrio roto con mucho cuidado, envolviendo cada pedazo en trapos viejos para no cortarnos. Rosa recogía ramitas y hojas para mantener el fuego encendido. Necesitábamos agua caliente para limpiar, y la única forma de calentarla era en la olla que doña Esperanza nos había dado. Cada uno tenía su tarea, y trabajábamos como una máquina bien aceitada, impulsada por la desesperación y el amor. Cuando finalmente sacamos todo, y quiero decir absolutamente todo, del interior, nos quedamos en la entrada mirando el espacio vacío.
El piso estaba cubierto de manchas oscuras y pegajosas. Las paredes tenían un color marrón grisáceo de años de mugre. El techo mostraba el cielo a través de media docena de agujeros. Pero estaba vacío, limpio de basura, un lienzo en blanco esperando que lo transformáramos. «Se ve grande», dijo Carlos, uno de los gemelos, con voz esperanzada. «Sí», agregó Miguel, su hermano. «Podemos dividirlo en áreas, una para dormir, una para cocinar». Sonreí a pesar de todo. Mis hijos estaban viendo posibilidades donde solo había ruinas. Pasamos horas fregando. Usamos ramas con hojas como escobas improvisadas. Calentamos agua en la fogata y la llevamos en la olla, echándola sobre el piso y fregando con trapos hasta que nos dolían las manos. La suciedad no quería salir. Estaba tan incrustada que parecía parte del metal mismo. Pero poco a poco, centímetro por centímetro, comenzamos a ver el piso original. Era de un color gris metálico, abollar en partes pero sorprendentemente sólido. «¡Miren!», gritó Ana con emoción. «Se puede ver el metal. Está funcionando». Y tenía razón. Estaba funcionando. Lento, doloroso, agotador, pero estaba funcionando. Para el mediodía habíamos limpiado aproximadamente la mitad del piso. Nos sentamos afuera a comer lo poco que teníamos, más tortillas, algunas latas de frijoles que había comprado antes de gastar todo el dinero, agua del arroyo que sabía a tierra, pero estaba fría y refrescante. Mis manos estaban rojas y agrietadas, mis rodillas sangraban de estar arrodillada tanto tiempo, mi espalda gritaba de dolor. Pero cuando miré a mis hijos, vi algo que no había visto en semanas, un brillo en sus ojos, orgullo. Estaban orgullosos del trabajo que estábamos haciendo, orgullosos de estar construyendo algo con sus propias manos. Por la tarde, atacamos las paredes. Encontramos que debajo de años de mugre, el metal estaba en mejor condición de lo que pensábamos. Había óxido, sí, pero no era tan profundo. Con suficiente esfuerzo y tal vez algún tratamiento que no podíamos pagar, las paredes podrían durar años. Diego tuvo la idea brillante de usar arena del arroyo como abrasivo, frotándola contra las manchas más difíciles. Funcionó increíblemente bien. Las paredes comenzaron a mostrar su color original. Un blanco sucio pero definitivamente más claro que el marrón horrible que tenían antes. Cuando el sol comenzó a ponerse, dimos un paso atrás y miramos lo que habíamos logrado en un solo día. El interior del tráiler se veía, no bien exactamente, pero infinitamente mejor que cuando llegamos. El piso estaba limpio en un 80%. Las paredes se veían casi decentes. Los agujeros en el techo seguían ahí, pero Diego había sugerido que podríamos cubrirlos temporalmente con los plásticos que habíamos encontrado, asegurados con piedras. No sería perfecto, pero nos mantendría secos si llovía. «Lo hicimos», susurré, más para mí misma que para ellos. Realmente lo hicimos. Esa noche cumplí mi promesa. Dormimos dentro del tráiler. No teníamos camas, así que pusimos nuestras mantas directamente sobre el piso limpio. No teníamos almohadas, así que usamos nuestras bolsas de ropa. No teníamos calefacción, así que nos acurrucamos juntos compartiendo calor corporal. Pero teníamos un techo sobre nuestras cabezas. Teníamos paredes que nos protegían del viento. Teníamos un hogar. Y mientras escuchaba a mis hijos caer en el sueño uno por uno, agotados pero seguros, sentí algo que no había sentido desde la muerte de Roberto. Sentí que tal vez, solo tal vez, íbamos a sobrevivir esto. Al tercer día en el tráiler, nos enfrentamos a nuestro mayor desafío hasta el momento, el piso. Aunque lo habíamos limpiado, ahora que estaba seco y podíamos verlo mejor bajo la luz del sol que entraba por las ventanas sin vidrio, nos dimos cuenta de que teníamos un problema serio. En varias partes, especialmente cerca de lo que debió ser el área de cocina, el metal estaba tan oxidado que cedía bajo nuestro peso. No era seguro. Un niño podría atravesarlo y lastimarse gravemente. Teníamos que hacer algo, ¿pero qué? No teníamos dinero para comprar materiales, no teníamos herramientas, solo teníamos nuestras manos y nuestra desesperación. Diego fue quien notó algo extraño. Mamá,
me llamó desde una esquina del tráiler donde el piso se veía particularmente dañado. «Ven a ver esto». Me acerqué y vi que él había logrado desprender un pedazo del piso metálico con sus manos. Estaba tan oxidado que se desmoronaba como galletas viejas. Pero debajo, en lugar de tierra o vacío, había algo más. Madera. «¿Ves?», dijo emocionado. «Hay madera debajo del metal, como un piso doble». Mi corazón dio un salto. Si había madera estructural debajo del metal podrido, tal vez el piso era salvable después de todo. Comenzamos a trabajar inmediatamente, arrancando las secciones más dañadas del piso metálico. Era un trabajo peligroso. Los bordes estaban afilados y nos cortamos las manos varias veces. Pero con cada pedazo que quitábamos, revelábamos más de ese piso de madera escondido debajo. No era madera nueva o bonita. Estaba oscura por la humedad, manchada, áspera. Pero cuando Diego golpeó con un palo, el sonido fue sólido. «Está dura, mamá», dijo con una sonrisa. «No está podrida, solo sucia». Si la madera estaba sólida, significaba que podíamos caminar sobre ella sin peligro. Significaba que teníamos un piso de verdad. Los siguientes días se convirtieron en una rutina agotadora. Por las mañanas, después de un desayuno escaso, los niños mayores y yo arrancábamos más secciones del piso metálico oxidado. Descubrimos que aproximadamente el 40% del metal estaba demasiado dañado para ser seguro, pero debajo de todo ese metal había madera sólida que solo necesitaba limpieza. Ana se encargaba de barrer constantemente, removiendo el óxido en polvo que caía mientras trabajábamos. Los gemelos transportaban los pedazos de metal que arrancábamos hacia una pila afuera, donde eventualmente podríamos intentar venderlos como chatarra si alguna vez salíamos al pueblo. Y Rosa, mi pequeña, cantaba canciones para mantenernos animados. Fue durante uno de esos días, mientras arrancaba una tabla metálica particularmente terca cerca del centro del tráiler, que algo extraño sucedió. La tabla cedió de repente y escuché un sonido hueco debajo, no el sonido sólido de madera que esperábamos, sino algo más profundo. Un vacío. «Diego», llamé, «ven aquí, escucha esto». Golpeé la madera con mi puño y definitivamente sonaba diferente a las otras áreas. Hueco, como si hubiera un espacio debajo. «Tal vez es solo como construyeron el tráiler», sugirió Diego, pero no sonaba convencido. «O tal vez hay algo debajo». Curiosidad y necesidad nos impulsaron a investigar más. Diego consiguió un palo fuerte y comenzó a golpear la madera en ese punto, probando su resistencia. Algunas tablas estaban flojas, como si hubieran sido levantadas y vueltas a colocar sin asegurarlas correctamente. Con un poco de esfuerzo, logramos levantar una de ellas. La madera crujió y protestó, pero finalmente cedió, revelando oscuridad. Un espacio oscuro debajo del tráiler que no deberíamos tener. Los tráilers no tienen sótanos, no tienen espacios ocultos debajo, pero este sí. «¿Qué es eso?», susurró Ana, que se había acercado con Rosa agarrada de su mano. Bajé mi cara cerca de la abertura, intentando ver en la oscuridad. El olor que salía era diferente al moho del tráiler. Era tierra, humedad y algo más que no podía identificar. «Necesitamos luz», dije. «Traigan una de las velas». Carlos corrió a buscarla, y cuando la bajamos por la abertura, la llama parpadeó pero no se apagó. El aire allí abajo estaba viciado, pero no era tóxico. Y lo que vimos en el débil resplandor de la vela nos dejó sin aliento. No era un sótano natural, era un espacio excavado intencionalmente, un hoyo profundo de quizás 1,5 metros, con paredes de tierra compactada y... ¿Era eso una manta? ¿Había algo envuelto en una manta allí abajo? Mi instinto de madre me gritaba que alejara a los niños, que cerrara ese agujero y lo olvidara. Pero mi instinto de supervivencia me decía lo contrario. Si alguien había escondido algo ahí, dinero, objetos de valor, lo que fuera, podríamos necesitarlo. Estábamos tan desesperados que no podíamos darnos el lujo de ignorar ninguna posibilidad. «Voy a bajar», anuncié. Diego inmediatamente protestó. «No, mamá, déjame a mí, es peligroso». Pero sacudí mi cabeza.
Si hay algo peligroso allí, prefiero que me pase a mí que a ti. Quédate aquí arriba con tus hermanos. Si grito, me sacas inmediatamente». Con el corazón latiendo en mi garganta, me senté en el borde de la abertura y bajé mis piernas. El espacio era más profundo de lo que parecía. Mis pies tocaron tierra suelta y lentamente dejé que mi peso bajara completamente. El techo del espacio estaba apenas a centímetros de mi cabeza cuando me agaché. No había suficiente altura para estar de pie. Diego bajó la vela y en su luz temblorosa pude ver el espacio con más claridad. Era como un escondite, excavado cuidadosamente bajo el centro del tráiler. Las paredes estaban reforzadas con pedazos de madera viejos para evitar derrumbes, y allí, en la esquina más alejada, estaba el bulto envuelto en una manta que había visto desde arriba. Me arrastré hacia él con las rodillas en la tierra fría y húmeda. Mis manos temblaban cuando alcancé la manta. Era vieja, áspera, manchada de humedad y tierra. La toqué suavemente primero, intentando sentir qué había dentro. Era suave. No duro como cajas o rígido como objetos metálicos. Suave y... Dios mío, se movió. El bulto se movió bajo mi mano. No fue mi imaginación. Definitivamente se movió. Grité y retrocedí tan rápido que me golpeé la cabeza contra el techo de madera del espacio. «Mamá, ¿qué pasó?». La voz de Diego sonaba pánico arriba. «Hay algo vivo aquí abajo», jadeé, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. Algo vivo. Y creo que es una persona. El sonido que salió de debajo de esa manta fue lo más aterrador que había escuchado en mi vida. Un gemido bajo, casi inhumano, mezcla de dolor y algo más que me heló la sangre. «Mamá, sube ahora», gritó Diego desde arriba, pero yo estaba paralizada. El bulto se movió otra vez y esta vez escuché claramente una voz. «Agua», susurró con dificultad. «Por favor, agua». Era un hombre. Había un hombre escondido debajo de nuestro tráiler, envuelto en una manta, pidiendo agua con voz que sonaba como si estuviera al borde de la muerte. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quién era? ¿Por qué estaba aquí? ¿Era peligroso? Todas las historias que había escuchado sobre el bosque embrujado, sobre cosas malas que pasaban aquí, volvieron a mí en una ola de terror. Pero entonces la voz habló otra vez. «Por favor, llevo días aquí». Había algo en esa voz, juventud, debilidad, desesperación, que tocó algo profundo en mi corazón de madre. Quienquiera que fuera, estaba sufriendo. Y yo sabía lo que era sufrir. «No se mueva», dije con voz temblorosa. «Voy a descubrirlo. No le voy a hacer daño». Con manos que temblaban tanto que apenas podía controlarlas, alcancé la manta y lentamente comencé a retirarla. Primero apareció cabello, oscuro, sucio, pegado a la cabeza con sangre seca. Luego una frente pálida con un corte feo que se veía infectado. Ojos cerrados hundidos en cuencas oscuras, labios agrietados y sangrantes. La cara de un hombre joven, quizás de 25 años, tan demacrado que parecía una calavera cubierta de piel. «Diego», llamé hacia arriba intentando mantener mi voz calmada. «Necesito que bajes agua. Ahora. Y trae los trapos limpios que guardamos». Continué quitando la manta, revelando un cuerpo que estaba en condiciones terribles. Su camisa estaba rota y manchada de sangre. Tanto sangre vieja, marrón y seca, como sangre más fresca, roja. Tenía marcas en los brazos que parecían golpes, moretones amarillos y púrpuras que cubrían su piel. Su pierna izquierda estaba en un ángulo extraño, claramente rota o gravemente torcida. Y olía, Dios, el olor, a infección, a sangre, a días sin lavarse. Este hombre estaba muriendo. Si no hubiera encontrado este espacio hoy, probablemente estaría muerto en 1 o 2 días más. Diego bajó una botella con agua del arroyo, pasándola cuidadosamente a través de la abertura. Levanté la cabeza del hombre gentilmente y puse la botella en sus labios. Sus ojos se abrieron. Eran marrones, vidriosos por la fiebre, pero conscientes. Bebió desesperadamente, tosiendo y atragantándose, pero sin poder parar. «Despacio», murmuré,
usando el mismo tono que usaba con mis hijos cuando estaban enfermos. «Despacio, o se va a ahogar». Él trató de ralentizar. Sus ojos se enfocaron en mi rostro como si estuviera viendo un ángel o un fantasma y no supiera cuál de los dos. «¿Quién es usted?», logró decir después de beber. Su voz era áspera, quebrada por la sed y el dolor. «Soy Soledad», respondí. «Este es mi tráiler ahora. Lo compré hace 3 días. ¿Quién es usted? ¿Qué le pasó? ¿Cómo llegó aquí?» Él cerró sus ojos y por un momento pensé que se había desmayado otra vez. Pero luego habló, cada palabra saliendo con esfuerzo. «Alex, me llamo Alex. Ellos me dejaron aquí para morir. Pensé que moriría solo. Pero usted vino». Su voz se quebró y vi lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «¿Quién lo dejó aquí?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta, pero necesitaba saber si estábamos en peligro, si quienquiera que hizo esto a este hombre vendría buscándolo. Alex abrió sus ojos nuevamente, y esta vez había miedo puro en ellos. «Hombres malos», susurró. «Hombres muy malos. Trabajan para... no puedo decir. Ellos tienen poder, tienen armas. Si saben que estoy vivo, nos matarán a todos». Mi sangre se heló. Tenía razón de estar asustada. Esto era más grande y más peligroso de lo que había imaginado. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Ya lo había encontrado. Ya sabía. «Mamá, ¿qué está pasando?». La voz de Diego sonaba asustada. «¿Quién es ese hombre?». Miré hacia arriba a través de la abertura y vi las caras de mis 5 hijos mirando hacia abajo. Caras llenas de miedo y confusión. Tenía que tomar una decisión ahora mismo. Podía dejar a este hombre aquí para morir, cerrar el agujero y fingir que nunca pasó nada. Sería lo más seguro para mi familia. Nadie me culparía por elegir a mis hijos sobre un extraño. Pero mientras miraba a Alex, tan joven, tan destruido, tan desesperado, supe que no podía hacer eso. No podía convertirme en el tipo de persona que deja morir a alguien cuando tiene el poder de ayudar. «Es un hombre herido que necesita ayuda», les dije a mis hijos, «y vamos a ayudarlo. Pero necesito que todos entiendan algo muy importante. Esto tiene que ser un secreto absoluto. Nadie, y quiero decir absolutamente nadie, puede saber que este hombre está aquí. ¿Entienden? Nuestras vidas pueden depender de ello». Vi la seriedad en sus caras mientras asentían. Incluso Rosa, que apenas tenía 5 años, parecía entender la gravedad de la situación. «Vamos a necesitar más agua. Necesitamos limpiar sus heridas. Y vamos a necesitar encontrar una manera de sacarlo de este agujero». Alex me agarró la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. No puedo moverme. Mi pierna, creo que está rota. Y tengo... Tosió violentamente, escupiendo algo oscuro. «Tengo costillas rotas también. Si me mueven, podría morir igual». Miré alrededor del espacio estrecho y húmedo. No podíamos dejarlo aquí abajo. Era insalubre, peligroso. Pero él tenía razón. Moverlo con lesiones tan graves podría matarlo. Estábamos atrapados entre 2 imposibilidades. «Entonces te quedas aquí por ahora», decidí. «Pero vamos a limpiarte, a darte comida y agua, y vamos a mantenerte escondido hasta que estés lo suficientemente fuerte para movernos. ¿De acuerdo?». Él asintió débilmente. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me ayuda? No me conoce. Podría ser peligroso». Sonreí tristemente, porque sé lo que es que nadie te ayude cuando más lo necesitas, porque sé lo que es estar desesperado y solo, y porque... Miré hacia arriba donde mis hijos esperaban, porque quiero que mis hijos vean que incluso en los momentos más oscuros elegimos hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Pasamos las siguientes horas sacando a Alex del agujero, un proceso agonizantemente lento y cuidadoso. Diego y Carlos bajaron primero para ayudarme a estabilizar su pierna rota con palos que encontramos y pedazos de tela rasgada de ropa vieja. Alex gritó de dolor cuando tocamos la pierna, un sonido que hizo que mis niñas más pequeñas lloraran arriba. Lo
Lo siento muchísimo, repetía entre lágrimas, pero sabía que teníamos que hacerlo. Una pierna rota que no se estabilizaba podría causar infección o daño permanente. No teníamos médicos, no teníamos medicinas, solo teníamos nuestras manos y oraciones. Cuando finalmente lo subimos, con cuerdas improvisadas hechas de mantas atadas y los chicos jalando mientras yo empujaba desde abajo, lo llevamos al rincón más alejado del tráiler y lo acostamos sobre nuestras mantas más limpias. A la luz del día que entraba por las ventanas, pude ver la extensión completa de sus heridas. Tenía golpes por todo el cuerpo, cortes profundos en el pecho que parecían hechos con cuchillo, quemaduras de cigarro en los brazos. Alguien lo había torturado. Alguien lo había destruido sistemáticamente antes de dejarlo para morir en ese agujero. ¿Quién te hizo esto?, pregunté mientras limpiaba suavemente la sangre seca de su rostro con un trapo mojado. Él cerró sus ojos y vi que las lágrimas comenzaban a correr otra vez. «Necesito contarte todo», susurró. «Necesitas saber en qué estás metiéndote al ayudarme, porque si te quedas con este secreto, tu familia estará en peligro». Miré a mis hijos, que estaban reunidos alrededor escuchando con ojos grandes y asustados. Parte de mí quería mandarlos afuera, protegerlos de esta verdad, pero otra parte sabía que necesitaban escuchar, necesitaban entender el peligro que habíamos aceptado al salvarlo. Alex comenzó su historia con voz débil pero clara. Hace 2 meses conseguí trabajo como piloto de avioneta. Transportaba, me dijeron que eran medicinas y suministros para comunidades remotas. Buen pago, sin preguntas, efectivo al final de cada vuelo. Debí haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Tosió y yo le di más agua. El tercer vuelo aterricé en una pista oculta en el bosque, no muy lejos de aquí, tal vez a 5 kilómetros, y vi que lo que estábamos transportando no eran medicinas, eran paquetes blancos. Drogas, toneladas de ellas. Diego inhaló bruscamente. Incluso a sus 12 años sabía lo que significaban las drogas. Sabía que la gente que las manejaba no tenía escrúpulos, que mataban sin pensarlo 2 veces. Alex continuó. Intenté actuar normal, como si no hubiera visto nada. Descargué la mercancía, tomé mi pago y volé de regreso, pero cometí un error. Pregunté demasiadas preguntas. Pregunté sobre la próxima entrega, sobre quién estaba a cargo, cosas que un simple piloto no debería preguntar, y ellos se dieron cuenta de que era demasiado curioso. Me secuestraron 2 semanas después. Me sacaron de mi apartamento en medio de la noche, me metieron en una camioneta con las ventanas oscuras y me llevaron de vuelta a la pista. Había 3 hombres. Nunca vi sus caras. Siempre llevaban máscaras. Pero sus voces, nunca olvidaré sus voces. Alex tembló y no era solo por la fiebre. Era miedo puro, trauma viviente. Me preguntaron con quién había hablado, qué había dicho, si había ido a la policía. Les juré que no le había dicho nada a nadie, que solo quería trabajar y que podían confiar en mí. Pero no me creyeron. Me torturaron durante no sé cuánto tiempo. Horas, días tal vez. Perdí la noción del tiempo. Su voz se quebró y tuvo que parar para respirar profundamente. Yo sostuve su mano apretándola gentilmente, dejándole saber que estaba a salvo ahora, que podía tomarse su tiempo. Me cortaron, me quemaron, me rompieron las costillas pateándome, me rompieron la pierna con un bate de metal. Y todo el tiempo seguían preguntando, hasta que finalmente se cansaron. Dijeron que iba a servir de ejemplo, que otros pilotos verían lo que les pasa a los que preguntan demasiado. Me arrastraron hasta este tráiler. Aparentemente uno de ellos lo conocía, sabía que estaba abandonado. Me metieron en ese agujero bajo el piso. Dijeron que era mi tumba, que moriría aquí lentamente, solo, en la oscuridad, y que nadie me encontraría nunca. Uno de ellos se rió. Dijo que los animales eventualmente encontrarían mi cuerpo y que en unos meses no quedaría nada de mí. Alex sollozó abiertamente ahora, todo el trauma saliendo en una ola. Me dejaron sin comida, sin agua, solo la ropa que llevaba puesta y esa manta vieja. Y se fueron. Simplemente se fueron y me dejaron morir. El silencio que siguió era pesado como plomo.
Mis hijos estaban pálidos, y Rosa se había escondido detrás de Ana. Diego tenía sus puños apretados, su rostro mostrando una mezcla de rabia y miedo. Miguel y Carlos se agarraban de las manos. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», pregunté finalmente. «No estoy seguro. Tal vez 5 días, tal vez 6. Perdí la cuenta después del tercer día. Bebí el agua que se filtraba entre la tierra cuando llovió hace 2 noches. Comí, no quiero decir qué comí para sobrevivir, pero eventualmente me quedé sin fuerzas para moverme, sin poder gritar pidiendo ayuda aunque alguien pasara. Solo esperaba morir». «Pero no moriste», dije firmemente. «Estás vivo, y mientras yo respire no voy a dejar que mueras. Pero necesito que me digas, ¿estos hombres volverán? ¿Revisarán el cuerpo?». Alex negó con la cabeza débilmente. «Dijeron que no. Dijeron que este lugar está tan olvidado que nadie viene aquí nunca. Que por eso era perfecto, pero…» Dudó, mordiéndose el labio agrietado. «Si alguien en el pueblo menciona que hay gente viviendo en el tráiler abandonado, si la noticia llega a oídos equivocados, vendrán y matarán a todos para asegurarse de que no haya testigos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estábamos en peligro real. No era imaginación ni paranoia. Habíamos comprado un tráiler que se había convertido en cámara de tortura, en tumba. Y ahora nosotros, una viuda pobre con 5 niños, estábamos albergando al único testigo vivo de un crimen horrible cometido por narcotraficantes. Si nos descubrían, no tendría piedad. Matarían a Alex. Y probablemente nos matarían a nosotros también por haberlo ayudado. «Entonces nadie puede saber», dije, mirando a cada uno de mis hijos a los ojos. «Cuando vayamos al pueblo por suministros, nadie puede mencionar que estamos viviendo aquí. Nadie puede hablar de Alex. Si alguien pregunta, decimos que estamos viviendo con familia en otro lugar. ¿Entienden? Esto no es un juego. Esto es vida o muerte». Todos asintieron solemnemente. Incluso Rosa, que era tan pequeña, pareció entender la gravedad. «Prometo, mamá», dijo con su vocecita, «no le diré a nadie sobre el señor Alex». Alex me miró con ojos llenos de gratitud y culpa. «No tenías que hacer esto», susurró. «Podrías haberme dejado morir. Sería más seguro para ti y tus hijos». Sacudí mi cabeza. «Tal vez. Pero entonces, ¿qué clase de persona sería? ¿Qué clase de ejemplo daría a mis hijos? No, Alex. Vamos a mantenerte escondido. Vamos a curarte lo mejor que podamos. Y cuando estés lo suficientemente fuerte, encontraremos una manera de sacarte de aquí de forma segura. Pero hasta entonces, eres parte de esta familia. Y esta familia no abandona a nadie». Esa noche, después de que Alex se durmió agotado por el dolor y las emociones, reuní a mis hijos alrededor del fuego afuera. La realidad de lo que habíamos aceptado pesaba sobre todos nosotros. «Mamá», dijo Diego con voz temblorosa, «¿hicimos lo correcto?». Miré las estrellas brillando en el cielo oscuro del bosque y pensé en la pregunta. Habíamos pasado de ser una familia desesperada, buscando refugio, a ser una familia desesperada, protegiendo un secreto mortal. Pero cuando miré en los ojos de mis hijos, vi algo más que miedo. Vi compasión, vi valor. Vi todo lo que Roberto y yo habíamos intentado enseñarles sobre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. «Sí», respondí finalmente. «Hicimos lo correcto. Y Dios nos protegerá por ello. Confía en mí, mi amor. Confía en que hay un plan más grande que nosotros y que al final la bondad siempre es recompensada». No estaba segura de si creía completamente mis propias palabras, pero necesitaba que mis hijos creyeran. Necesitaba que tuvieran esperanza, porque sin esperanza, en este bosque oscuro con un hombre torturado escondido en nuestro tráiler y asesinos que podrían venir en cualquier momento, sin esperanza no éramos nada. Y mientras los abrazaba a todos contra mí, escuchando los sonidos nocturnos del bosque que ahora sabía escondía secretos mucho más oscuros que cualquier animal salvaje, recé con cada fibra de mi ser que hubiera tomado la decisión correcta. 5 días después de encontrar a Alex, me di cuenta de que teníamos un problema urgente. No nos quedaba comida. Habíamos estado racionando lo poco que teníamos, pero alimentar a 6 personas,
ahora 7 con Alex, con recursos que apenas alcanzaban para 3 o 4 días, había agotado nuestras provisiones completamente. La última lata de frijoles se había acabado esa mañana, y todo lo que nos quedaba era agua del arroyo y algunas tortillas duras que ya estaban empezando a criar moho. Necesitaba ir al pueblo, pero la sola idea me aterrorizaba. «No puedes ir sola», insistió Diego. «Es peligroso. Déjame ir contigo». Pero negué con la cabeza. «Necesito que te quedes aquí cuidando de tus hermanos y de Alex. Eres el hombre de la casa, mi amor. Si algo me pasa, si no regreso». Mi voz se quebró y tuve que parar. Diego me abrazó fuerte y pude sentir lo mucho que había crecido en estas pocas semanas. Ya no era el niño que jugaba en las calles de la ciudad. Era un joven que había visto demasiado, que había tenido que madurar demasiado rápido. «Volverás, mamá», dijo con convicción. «Dios te protegerá». Antes de irme, revisé a Alex. Su fiebre había bajado un poco con los trapos fríos que poníamos en su frente constantemente, pero su pierna seguía hinchada y las heridas en su cuerpo se veían feas, rojas en los bordes. Necesitaba medicina, antibióticos, analgésicos, algo. Pero ¿cómo conseguiría eso sin levantar sospechas? Una viuda pobre comprando medicinas fuertes. La gente haría preguntas. «Voy a buscar comida», le dije suavemente, «y voy a ver qué más puedo conseguir sin llamar la atención». Él me agarró la mano con urgencia. «Ten cuidado. Si ves camionetas negras, hombres con lentes oscuros, corre. No mires atrás, solo corre». El camino de vuelta al pueblo fue largo y solitario. Caminé por el sendero del bosque. Salí a la carretera principal y seguí el camino de tierra durante horas. El sol de mediodía era brutal y no tenía sombrero ni protección. Para cuando llegué al pueblo, estaba exhausta, sudorosa, y probablemente me veía como una vagabunda. La gente me miraba mientras caminaba por las calles polvorientas, algunas con curiosidad, otras con desprecio. Yo mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual, intentando ser invisible. Pero era difícil ser invisible cuando eras la única mujer caminando sola con ropa rasgada y cara sucia. Entré a la tienda de abarrotes, un local pequeño con estantes desordenados y un mostrador donde el dueño, don Agustín, me miraba con recelo. «¿Señora?», preguntó con tono que dejaba claro que no estaba seguro de que yo pudiera pagar por algo. «Necesito comida», dije, sacando las pocas monedas que había guardado. «Arroz, frijoles, lo que esto alcance para comprar». Él contó las monedas lentamente, como si estuviera haciendo un favor, y luego puso sobre el mostrador una bolsa pequeña de arroz y otra de frijoles. «Esto es todo. Son 30 pesos». Era un robo. Normalmente esa cantidad debería costar 20, pero no estaba en posición de negociar. Mientras él empacaba la comida en una bolsa de papel, me atreví a preguntar, ¿Tiene algo para la fiebre? ¿Aspirinas, tal vez?» Don Agustín levantó una ceja. «¿Quién está enfermo?» Mi corazón se aceleró. Esta era exactamente el tipo de pregunta que necesitaba evitar. «Mi hija pequeña», mentí rápidamente. «Solo está un poco acalorada, nada grave, pero quiero estar preparada». Él gruñó y sacó una botella pequeña de aspirinas. 15 pesos más. Pagué, aunque eso dejó mi dinero en casi nada, y tomé la bolsa rápidamente, ansiosa por salir antes de que hiciera más preguntas. Afuera de la tienda, tropecé con un hombre viejo que estaba sentado en un banco fumando un cigarrillo. Se veía de unos 70 años, con piel curtida por el sol y ojos sabios que habían visto mucho en la vida. «Perdone, señor», murmuré, intentando pasar. Pero él me agarró suavemente del brazo. «Espere, señora. Usted es nueva aquí, ¿verdad? No la había visto antes». Asentí nerviosamente. «Solo estoy de paso. Vine por suministros». Él me estudió cuidadosamente, sus ojos recorriendo mi rostro como si estuviera leyendo un libro. «Está asustada», dijo finalmente, «y no es solo de mí. ¿En qué problema está metida, hija?» Algo en su tono, no acusatorio, sino genuinamente preocupado, hizo que mis defensas se debilitaran un poco. Pero no podía confiar en nadie. «No hay problema», mentí.
Solo tiempos difíciles, nada más. Él asintió lentamente, como si no me creyera, pero no fuera a presionar. Me llamo Ernesto, dijo. He vivido en este pueblo toda mi vida. Conozco a todos y todo lo que pasa aquí. Y sé cuando alguien está huyendo de algo, o escondiendo algo. Mi sangre se heló. ¿Sabía algo? ¿Había escuchado sobre Alex? No sé de qué habla, dije, intentando sonar firme, pero mi voz temblaba. Ernesto soltó mi brazo y volvió a su banco. Hay gente mala en esta región, señora. Gente que hace cosas horribles y se sale con la suya porque tienen dinero y poder. He visto a mucha gente buena destruida por meterse en el camino equivocado. Tomó una larga calada de su cigarrillo. Pero también he visto a gente buena ayudarse entre sí. A veces todo lo que uno necesita es saber dónde buscar ayuda. Me quedé quieta, sin saber si esto era una trampa o una oferta genuina. Si necesita algo, y creo que sí necesita algo, venga a mi casa. La segunda calle a la derecha, casa azul con puerta amarilla. No haga preguntas frente a nadie más. Solo venga si realmente necesita ayuda. Quería correr. Quería tomar mi bolsa de comida e irme inmediatamente de vuelta al bosque. Pero algo me detuvo. Alex necesitaba más que aspirinas. Necesitaba antibióticos reales, analgésicos fuertes, tal vez incluso ayuda para escapar eventualmente. Y este viejo, había algo en sus ojos que me decía que podía confiar en él. O tal vez era desesperación nublando mi juicio. ¿Por qué me ayudaría?, pregunté en voz baja. Ni siquiera me conoce. Ernesto sonrió tristemente. Porque hace 40 años yo era alguien que necesitaba ayuda y nadie me la dio. Y he pasado el resto de mi vida tratando de compensar esa soledad. Así que sí, voy a ayudarla. Si me deja. Una hora después, estaba sentada en la cocina humilde de la casa de Ernesto, contándole todo. Sabía que era un riesgo enorme, pero estaba tan cansada de cargar todo el peso sola. Y cuando empecé a hablar sobre Roberto, sobre perder la casa, sobre el tráiler, sobre encontrar a Alex, las palabras salieron como un río desbordado. Ernesto escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su rostro serio. Cuando terminé, él suspiró profundamente. Lo que usted hizo fue muy valiente y muy tonto, pero entiendo por qué lo hizo. Esos hombres que describe, la pista de aterrizaje, las drogas, los conozco. Bueno, no personalmente, pero sé quiénes son. Llevan años operando en esta región, y la policía no hace nada porque están comprados. Políticos, jueces, todos reciben su parte. Si ellos descubren que ese muchacho está vivo... Ernesto no necesitó terminar la frase. Lo sé, susurré. Por eso necesito ayuda. Alex necesita salir de aquí eventualmente. Necesita documentos nuevos, una nueva identidad, una manera de desaparecer donde ellos no puedan encontrarlo. ¿Es eso posible? Ernesto se quedó pensativo durante un largo momento. ¿Posible? Sí, fácil o barato. No. Tengo contactos. Gente que puede hacer documentos falsos. Identificaciones, pasaportes si es necesario. Pero cuesta dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto tiene? Mi corazón se hundió. Nada. Literalmente nada. Gasté todo en el tráiler y en comida. Él asintió como si esperaba esa respuesta. Entonces vamos a tener que ser creativos. Pero primero necesito conseguirle medicinas reales para ese muchacho. Si muere de infección, todo esto es inútil. Se levantó y fue a un armario sacando una caja de metal vieja. Dentro había frascos de pastillas, antibióticos, analgésicos fuertes, vendas limpias. Tome todo esto y regrese en una semana. Para entonces habré pensado en algo. Estaba tan abrumada de gratitud que empecé a llorar. Este extraño me estaba salvando la vida a mí y a Alex sin pedir nada a cambio. ¿Por qué? Sollocé. ¿Por qué hace esto? Ernesto puso una mano en mi hombro. Porque el mundo es cruel, hija. Pero no todos tienen que ser crueles. A veces lo único que se interpone entre la oscuridad completa y un poco de luz es una persona dispuesta a extender la mano. Hoy yo soy esa persona para usted. Algún día usted será esa persona para alguien más. Así es como sobrevivimos en este mundo horrible.
Regresé al tráiler ese día cargando no solo comida y medicina, sino también esperanza. La primera vez en semanas que sentía que tal vez, solo tal vez, podríamos salir de esto vivos. Cuando llegué al bosque y vi el tráiler entre los árboles, vi a mis hijos salir corriendo a recibirme. Y Diego gritó, «¡Mamá! ¡Volviste!». Fue entonces que me di cuenta de cuánto habían estado asustados de que no regresara. Los abracé a todos, sintiendo sus cuerpecitos delgados, y prometí en silencio que encontraría una manera de mantenerlos a salvo. No importaba lo que costara. Fue una semana después de mi visita al pueblo cuando llegaron. Eran aproximadamente las 4 de la tarde, el sol todavía alto en el cielo, y yo estaba afuera lavando ropa en un balde con agua del arroyo. Los niños estaban jugando cerca, bueno, tan cerca de jugar como niños hambrientos y asustados pueden hacerlo. Alex estaba adentro del tráiler, escondido bajo las mantas que habíamos organizado para que pareciera solo un montón de ropa vieja si alguien miraba. La medicina de Ernesto había ayudado. Su fiebre había bajado completamente y las heridas se veían mejor. Pero todavía no podía caminar. Su pierna necesitaría semanas, tal vez meses para sanar. Los escuché antes de verlos, el sonido de motores acercándose por el camino del bosque. Motores múltiples, camionetas. Mi corazón se detuvo. Inmediatamente grité a los niños. «¡Adentro! ¡Ahora y no hagan ningún sonido!». Obedecieron instantáneamente corriendo hacia el tráiler mientras yo intentaba parecer calmada, como una mujer pobre simplemente lavando ropa sin nada que esconder. Mis manos temblaban tan fuerte que casi solté la camisa que estaba fregando. «Dios, por favor», recé en silencio. «Por favor, protege a mis hijos, protege a Alex. No dejes que nos encuentren». 2 camionetas negras con ventanas polarizadas emergieron de entre los árboles y se detuvieron cerca del tráiler. Eran exactamente como Alex había descrito. Nuevas, caras, completamente fuera de lugar en este bosque abandonado. Las puertas se abrieron y bajaron 4 hombres. Todos llevaban jeans oscuros, camisas de botones y lentes de sol, a pesar de que estábamos bajo la sombra de los árboles. Uno de ellos tenía un bulto bajo su camisa que definitivamente era un arma. Mi boca se secó completamente. Estos eran ellos, los hombres que habían torturado a Alex, los hombres que lo dejaron para morir, y ahora estaban aquí. «Buenas tardes, señora», dijo el más alto de ellos con voz suave, que de alguna manera era más aterradora que si hubiera gritado. «No esperábamos encontrar a nadie aquí». Seguí fregando la ropa, intentando que mis manos dejaran de temblar. «Buenas tardes», respondí con voz que esperaba sonara normal. «¿Puedo ayudarles en algo?». El hombre se acercó más y pude ver mi reflejo en sus lentes oscuros. «Nos sorprende que alguien esté viviendo en este lugar. Este tráiler ha estado abandonado por años. ¿Cómo llegó aquí?». «Lo compré», dije simplemente. «El sobrino del dueño anterior me lo vendió. Tengo los documentos si quiere verlos». El hombre intercambió miradas con sus compañeros. Uno de ellos caminó hacia el tráiler y mi corazón se disparó. «¿Le importa si echamos un vistazo adentro?», preguntó. No era realmente una pregunta. «Por supuesto que no», mentí, rogando internamente que los niños hubieran escondido bien a Alex, que no hicieran ningún sonido, que Dios hiciera un milagro. «Pero les advierto, está muy sucio y desordenado. Todavía estamos limpiando». Los hombres entraron al tráiler y yo continué lavando ropa porque no sabía qué más hacer. Podía escuchar sus pisadas pesadas en el piso de madera, escuchar cosas moviéndose mientras revisaban. Mi mente corría. ¿Dónde estaban mis hijos? ¿Habían logrado esconder a Alex completamente? ¿Habría olvidado algo que los delatara? Los minutos se sentían como horas. Finalmente, uno de los hombres salió. «No hay mucho ahí», le dijo al líder. «Solo una mujer pobre con niños, montón de ropa vieja, algunas bolsas de comida. Nadie más». El líder me estudió cuidadosamente. «¿Vive aquí sola con sus hijos?». Asentí. «Soy viuda. Mi esposo murió hace meses. No tenía a dónde más ir, así que compré este lugar con lo poco que tenía». Él asintió lentamente. «¿Ha visto a alguien más por estos bosques? ¿Algún hombre
Tal vez herido, escondido por aquí. Mi sangre se heló, pero mantuve mi rostro neutral. No, señor. No he visto a nadie. De hecho, es una de las cosas que me gusta de este lugar. Está tan aislado que casi nunca vemos a otra alma. Hubo un largo silencio donde él solo me miró. Podía sentir su sospecha, pero también podía sentir que no tenía pruebas. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolsillo. Si llega a ver a alguien, cualquiera, rondando por aquí, llame a este número. Hay una recompensa para cualquiera que nos ayude a encontrar a una persona que estamos buscando. Un criminal. Muy peligroso. Tomé la tarjeta con manos que todavía temblaban. Por supuesto, señor. Si veo algo, llamaré inmediatamente. Los hombres se quedaron unos minutos más, caminando alrededor del área, mirando entre los árboles, revisando el perímetro. Uno de ellos se acercó al montón de basura que habíamos sacado del tráiler en los primeros días. Lo pateó con el pie, moviendo cosas, como si esperara encontrar un cuerpo. Pero no había nada allí excepto metal oxidado y tela podrida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el líder hizo un gesto a sus hombres. «Vámonos. No hay nada aquí». Subieron a sus camionetas, y yo no respiré hasta que escuché los motores alejándose, el sonido desvaneciéndose entre los árboles. En el momento en que estuve segura de que se habían ido, corrí al tráiler. «¿Están bien? ¿Están todos bien?» Mis hijos estaban apretados en una esquina, pálidos y temblorosos. Diego tenía a Rosa en sus brazos, su mano sobre la boca de ella, para asegurarse de que no hiciera ruido. Los gemelos estaban abrazados, y Ana estaba acostada sobre el montón de mantas donde Alex debía estar. «Mamá», susurró moviéndose. Debajo de ella, completamente cubierto por mantas y con Ana encima haciendo parecer que era solo un bulto de ropa, estaba Alex. Tenía los ojos cerrados con fuerza, su cuerpo rígido del miedo y el dolor. «Se fueron», logró decir con voz ahogada. «Sí», respondí, ayudándolo a salir de debajo de las mantas. «Se fueron. No encontraron nada. Pero Alex...» Miré su rostro pálido, el terror en sus ojos. «Vinieron buscándote, lo que significa que sospechan que podrías estar vivo. Esto no va a terminar. Van a seguir buscando». Él asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé. Lo siento tanto. Los he puesto en peligro terrible. Deberían dejarme ir. Deberían delatarme y recoger la recompensa. Sería más seguro para ustedes». «No», gritó Diego con vehemencia. «No vamos a traicionarte. Eres familia ahora». Los otros niños murmuraron su acuerdo, incluso la pequeña Rosa. Mi corazón se hinchó de orgullo y se partió de miedo al mismo tiempo. Mis hijos eran tan valientes, tan leales, tan buenos, y yo los estaba poniendo en un peligro del que tal vez no podríamos escapar. Pero Alex tenía razón en una cosa. No podíamos quedarnos así. Los hombres habían venido una vez, volverían, y la próxima vez tal vez serían más minuciosos. Tal vez mirarían bajo las mantas. Tal vez harían preguntas más difíciles. No podíamos vivir en este estado de terror constante. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté con Alex afuera bajo las estrellas. «Necesitamos un plan», dije. «Ernesto dijo que puede conseguirte documentos falsos, pero necesita tiempo y dinero que no tenemos. ¿Tienes familia? ¿Alguien que pueda ayudar?» Alex negó con la cabeza tristemente. «Mis padres murieron cuando era joven. No tengo hermanos. Algunos primos en la Ciudad de México, pero hace años que no hablo con ellos. No hay nadie», suspiro mirando el cielo. «Estoy completamente solo en el mundo, excepto por ustedes, una viuda y 5 niños que no me deben nada, pero me salvaron de todas formas. Entonces encontraremos otra manera», dije con más convicción de la que sentía. «Ernesto es inteligente, tiene contactos. Cuando regrese al pueblo la próxima semana, hablaré con él de nuevo. Veremos qué se puede hacer. Pero mientras tanto, necesitamos ser más cuidadosos. Necesitamos tener un plan de escape si esos hombres regresan. Diego, los gemelos y tú necesitan practicar cómo moverte rápido a pesar de tu pierna.
Necesitamos encontrar un lugar en el bosque donde puedan esconderte si es necesario. Algo mejor que debajo de mantas en el tráiler. Alex me miró con ojos llenos de emoción. ¿Por qué haces esto, Soledad? Realmente, ¿por qué arriesgas todo, tu vida, la vida de tus hijos, por un extraño? La pregunta me hizo pensar. ¿Por qué lo estaba haciendo? Habría sido más fácil dejarlo morir. Más seguro definitivamente. Pero mientras miraba las estrellas, pensé en Roberto, en el hombre bueno que había sido, en los valores que habíamos intentado enseñar a nuestros hijos. Pensé en qué tipo de mundo quería que ellos crecieran. Uno donde la gente se ayudaba, o uno donde cada quien solo pensaba en sí mismo. Porque si no hacemos lo correcto cuando tenemos la oportunidad, dije finalmente, entonces, ¿cuál es el punto de sobrevivir? Prefiero morir siendo una persona que ayudó a alguien que necesitaba ayuda que vivir con la culpa de haber dejado morir a alguien que podría haber salvado. Y quiero que mis hijos aprendan que incluso cuando tienes miedo, incluso cuando es peligroso, haces lo correcto. Especialmente entonces. Alex no dijo nada, solo tomó mi mano y la apretó. Y nos sentamos allí en silencio. Dos personas rotas encontrando fuerza en la compañía del otro, mientras el bosque susurraba secretos a nuestro alrededor y en algún lugar allá afuera, hombres peligrosos planeaban su próximo movimiento. Sabía que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Sabía que los días por venir traerían más peligro, más miedo, más momentos donde tendría que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto. Pero mientras miraba hacia el tráiler donde mis 5 hijos dormían en paz, a pesar del peligro, a pesar de la pobreza, a pesar de todo, supe que haríamos lo que fuera necesario para protegernos unos a otros. Porque eso es lo que hace la familia. Y de alguna manera, en medio de todo este caos y terror, habíamos construido algo que se sentía como una familia. Una familia rota, asustada, pero familia al fin. Y así fue como una viuda pobre con 5 hijos, viviendo en un tráiler abandonado en medio del bosque, terminó protegiendo la vida de un extraño contra hombres que no tenían piedad. Todavía me pregunto a veces si tomé la decisión correcta, si puse a mis hijos en peligro innecesario, si debía haber sido más egoísta, más práctica. Pero cuando miro atrás, cuando recuerdo los ojos de mis hijos mientras trabajábamos juntos para salvar a Alex, cuando pienso en el hombre que Ernesto resultó ser, un ángel disfrazado de anciano en un pueblo olvidado, sé que Dios estaba con nosotros en cada paso, porque la fe no es solo rezar cuando todo está bien, la fe es seguir haciendo lo correcto cuando todo está mal. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu seguridad y hacer lo correcto? ¿Alguna vez has ayudado a alguien sabiendo que te podría costar todo? ¿Crees que Dios recompensa a quienes ayudan a los demás incluso cuando es peligroso? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu historia. Quiero saber si tú también has sentido ese miedo que te paraliza, pero decides actuar de todas formas. Porque al final del día, lo que nos define no es cuánto dinero tenemos o cuán segura es nuestra vida. Lo que nos define es qué hacemos cuando alguien necesita nuestra ayuda. Si extendemos la mano o si miramos hacia otro lado. Si elegimos el amor sobre el miedo. Si confiamos en que Dios tiene un plan incluso cuando no podemos verlo. Esta historia todavía no termina aquí. Lo que pasó después con Alex, cómo logramos conseguir los documentos, si esos hombres regresaron, todo eso es parte de un viaje que aún continúa. Pero lo que quiero que recuerdes hoy es esto. Nunca estás tan pobre que no puedas ayudar a alguien. Nunca estás tan sola que Dios te haya abandonado. Y las mayores bendiciones a veces vienen disfrazadas de los mayores peligros. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida y tus propias decisiones, te pido que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Porque tengo muchas más historias que compartir contigo, historias de mujeres como yo, que perdieron todo pero encontraron algo mucho más valioso en el camino. Historias de fe, dignidad, superación y justicia divina. No estás sola en tus luchas. Yo estoy aquí contigo compartiendo mis experiencias.
esperando que en alguna de mis palabras encuentres la fuerza que necesitas para seguir adelante. Porque si yo pude sobrevivir a todo esto, tú también puedes sobrevivir a lo que estés enfrentando ahora. Que Dios te bendiga, te proteja y te muestre que incluso en los bosques más oscuros, siempre hay una luz esperando. A veces, esa luz somos nosotros mismos cuando decidimos brillar para los demás. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la bondad siempre, siempre encuentra su recompensa.